Pues vamos a continuar con las actividades del 13º Foro de Matemáticas del Sureste. Ahora toca el turno a Fermín Eduardo Cardós Vera, de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien nos va a impartir la conferencia Aproximación numérica de funciones Q-escala y aplicación al problema de dividendos de Definetti. Bueno, pues adelante, Fermín Eduardo, por favor. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Realmente agradezco la presencia de todos a esta plática, en la cual les voy a exponer el tema de lo que fue mi tesis que recientemente defendí hace un par de meses. Como tal, pues como ya les mencionaron, el nombre de esta exposición es Aproximación numérica de funciones Q-escala y aplicación al problema de dividendos de Definetti. Este trabajo lo realicé bajo la asesoría del doctor Eider Matías de la Universidad de Guanajuato y el doctor Henry Pantí de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues sin más, daré comienzo a esta presentación. Para no descuidar la velocidad de mi red, voy a apagar mi cámara, pero pues desde luego seguirán escuchándome. Espero que sea de su agrado esta presentación. Bien. En general, creo que se me olvidó mencionar, soy egresado de la licenciatura en actuaría y nosotros como actuarios estamos generalmente muy interesados en temas de finanzas. En finanzas es muy común encontrarse con fenómenos que se comportan de forma aleatoria con el paso del tiempo y que además sabemos que existe cierta dependencia entre los tiempos asociados a diferentes variables. ¿Esto qué quiere decir? Que un evento puede determinar lo que va a suceder mañana o después o en determinado plazo o periodo de tiempo, ¿sí? Esto nos motiva a querer modelar, utilizar toda la teoría de los procesos estocásticos para modelar este tipo de fenómenos, con lo cual podremos calcular cantidades y probabilidades de interés. Sin embargo, un problema que tiene todo esto es que los resultados existen en la teoría, pero al momento de querer implementarlos de forma numérica, querer obtener, valores numéricos reales, esto se complica en gran medida. Dentro de esta teoría tenemos a los procesos de Levy, de los cuales les voy a explicar un poquito más a detalle más adelante. Y tenemos también en específico los procesos de Levy espectralmente negativos, en los cuales vamos a definir unas funciones Q-escala, las cuales nos van a permitir aplicarlas y calcular diferentes probabilidades, esperanzas, etcétera, con lo cual podremos expresar las soluciones de problemas actuariales en términos de estas funciones. Pero nuevamente nos vamos a enfrentar al problema en el que estas funciones son muy complejas de calcular, lo cual nos va a motivar, lo cual va a ocasionar que tengamos que recurrir a métodos de aproximación numérica para poder obtener resultados lo más cercanos posibles a los de esas funciones. Y bueno, como tal, pues como se los mencioné en el título de esta presentación, el objetivo de este trabajo fue el aproximar justamente estas funciones y utilizar estos resultados para aproximar a la solución numérica de un problema de teoría de riesgo conocido como problema de dividendos de Definetti. Todo esto se los explicaré en breve. Como tal, pues de forma sintetizada, desde luego les voy a explicar cada uno de estos puntos que pueden ver a continuación. En un principio, solamente para ponernos en contexto, les voy a mencionar los principales conceptos que necesitaremos para entender lo que les presentaré más adelante. En la segunda parte de esta presentación hablaremos de lo que son las funciones coescalas y el problema de dividendos de Definetti. Y por último, les mostraré la metodología y un ejemplo de aplicación de todo lo que les voy a platicar a continuación. Perfecto, pues comencemos. En primer lugar, como les mencioné anteriormente, existe un tipo en particular de proceso de Levy. Y este proceso, de proceso estocástico, perdón. Y este proceso es conocido como proceso de Levy. De forma general,
podemos entender a un proceso de Levy como un proceso estocástico que tiene incrementos estacionarios e independientes. Existen otras características, pero para efectos de esta presentación los voy a omitir. Como tal, pues ejemplos clásicos y muy conocidos de procesos de Levy tenemos al proceso de Poisson, al proceso de Poisson compuesto y al movimiento browniano, ¿sí? Esos son tres, hay muchos ejemplos más, pero en particular estos son los tres más conocidos, ¿sí? Y en particular, dentro de los procesos de Levy, tenemos un tipo específico de procesos de Levy conocido como espectralmente negativo. Y este, de forma general, se define como aquel proceso de Levy que únicamente tiene saltos no negativos, es decir, hacia abajo, pero saltos negativos hacia abajo y sus trayectorias no son monótonas, ¿sí? Un ejemplo de la trayectoria de estos procesos es el que tenemos a continuación, en donde podemos ver que este proceso únicamente salta hacia abajo y claro, por aquí está arriba, aquí baja y vuelve a subir, es decir, no tenemos una trayectoria que solamente crezca o solamente decrezca. Entonces, cuando tenemos un proceso con estas características y además es un proceso de Levy, entonces le agregamos el espectralmente negativo, ¿sí? Y en particular, una característica muy importante y muy útil de los procesos de Levy espectralmente negativos es que podemos expresar el exponente de Laplace de estos procesos como se muestra en la expresión 1.1. Desde luego, lo que tiene de característico esta expresión es que se puede obtener tan solo con conocer los valores de dos constantes y una medida. Es decir, de esta constante A, de sigma y de la medida pi. Todas estas satisfacen ciertas condiciones, los cuales nos van a permitir caracterizar a un proceso de Levy espectralmente negativo. Y además, por otro lado, existe un tipo de distribución la cual nos va a ser muy útil para todas las aproximaciones que haremos más adelante. Esas distribuciones son conocidas como tipo fase, ¿sí? Y las distribuciones tipo fase, de forma general, se definen como la distribución del tiempo de absorción de una cadena de Markov estacionaria en tiempo continuo, ¿sí? Esta distribución tipo fase la caracterizamos mediante los parámetros alfa, que es un vector de probabilidades, y una matriz de subintensidad T, ¿sí? Con estos parámetros me van a permitir construir la cadena de Markov asociada a esta distribución. Y bueno, además de esto, se conoce la forma de la densidad de la distribución tipo fase, así como su transformada de Laplace, ¿sí? Y en particular, una propiedad que es muy útil y que de hecho sustenta las aproximaciones que vamos a hacer, es la propiedad conocida como densidad de clase. Esta propiedad lo que nos dice es que toda distribución asociada a una variable aleatoria no negativa se puede aproximar por medio de una sucesión de distribuciones tipo fase. Y bueno, tras mencionarles brevemente acerca de los procesos de Levy espectralmente negativos y de las distribuciones tipo fase, pasaremos ahora sí a lo que realmente nos va a importar en esta presentación. Primero, el concepto que en mi opinión es el más importante es el de las funciones coescala, porque pues al final de cuentas el objetivo es querer aproximarlas. Y bueno, pues aquí tenemos a una función coescala. Como tal, se conocen estas funciones, se conoce su existencia únicamente en los procesos de Levy espectralmente negativos, por eso su importancia. Estas funciones son no negativas y en el intervalo de 0 a infinito son continuas y estrictamente crecientes. Y en particular, algo que las hace muy interesantes es que solo se conocen por medio de su transformada de Laplace, ¿sí? Es decir, que en expresión 2.4 nosotros podemos expresar la transformada de Laplace de una función coescala y esta está en términos del exponente de Laplace que les mencioné anteriormente, el exponente de Laplace del proceso de Levy, ¿sí? Y realmente eso es todo lo que se conoce de las funciones coescala para poder definirlas. No les di una forma explícita
de la forma de estas funciones. Y esto, claro, pues me va a dificultar las cosas cuando ni siquiera pueda calcular la transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces, nada más para poder entrar en contexto de cómo se empiezan a complicar las cosas conforme vamos avanzando. Y bueno, ya que más o menos sabemos de forma breve qué es una función coescala, ahora vamos a aplicarla en un problema relacionado a seguros que a nosotros los actuarios nos encantan. Bueno, en general, el problema que les vengo a traer es justamente relacionado a un modelo clásico de riesgo. Este modelo lo que trata de hacer es expresar el capital excedente de una compañía al tiempo t. Este capital está formado por X, un capital inicial, por un elemento constante, un elemento determinista que representa a la tasa de primas, y también le vamos a restar todo el monto acumulado de las reclamaciones que le van llegando a la aseguradora. Y en conjunto todo esto es conocido como modelo de riesgo de Kramer-Lundberg, lo vamos a representar por X sub t. Y bueno, este es el modelo básico, que será la base de todo lo que vamos a mostrar más adelante. Pero claro, les mencioné solamente que este modelo implicaba el ingreso de primas y egresos de pago de reclamaciones. Pero existen muchos otros factores que pueden afectar al valor final del excedente de la compañía aseguradora, pero que no están incluidos ni en las primas ni en las reclamaciones. Y pues estos factores que no están incluidos, de alguna forma los tenemos que incluir para tratar de acercar un poco más a la realidad de este modelo. Y este factor lo vamos a representar por medio de un factor browniano, que es el que señalo aquí en azul. Y este pues va a representar pues todos los factores externos que afectan al valor final del excedente. Y ya con todo esto, para efectos de esta presentación, voy a referirme a este modelo como Kramer-Lundberg perturbado. Cuando digo perturbado ya sabemos que es por un factor browniano, pero es nada más para que estemos en contexto. Y bueno, el último punto que me falta añadir a este modelo para poder explicarles el problema principal son los dividendos. En general, un dividendo, lo que es, pues es el pago que se le hace al beneficiario, al asegurado en muchas ocasiones, cuando la diferencia entre primas y el pago de siniestros es positiva, es decir, cuando hay un saldo a mi favor, por así decirlo. Entonces, en este caso, se establece en la póliza una estrategia o una forma de pagar dividendos. Y a esta estrategia la vamos a denotar por Xi. Y bueno, en general existen muchísimas formas en las que yo puedo pagar dividendos. Y bueno, el monto acumulado del proceso asociado al pago de dividendos lo vamos a denotar por L, ¿sí? Entonces, ya teníamos anteriormente al Kramer-Lundberg perturbado y ahora le vamos a añadir el pago de dividendos. Y con todo esto, lo que logramos es tener un proceso de riesgo controlado, ¿sí? ¿Controlado por qué? Por la estrategia de dividendos Xi, ¿sí? Desde luego, como les mencioné, existen muchas formas en que se pueden pagar dividendos, pero no podemos no podemos elegir cualquiera. Tenemos que elegir aquellas que sean admisibles o que básicamente, como se define aquí, lo que quiere decir es que yo puedo elegir determinada estrategia cuando el monto más cercano del pago de dividendos es menor o igual a todo el capital que tengo acumulado. Porque desde luego no te voy a pagar dividendos si el monto del dividendo es mayor a lo que tengo, a mi capital, no tendría sentido, ¿verdad? Y pues a todo este conjunto de estrategias admisibles la denotaremos por Xi. Y bueno, ya que tenemos al conjunto de estrategias admisibles y al proceso de riesgo controlado, por último les presento lo que es conocido como la función de valor. ¿Qué es la función de valor? La función de valor no es más que el valor presente de todos los dividendos que fueron pagados en la vida del proceso. ¿A qué me refiero con la vida del proceso? Bueno, pues cuando realmente me llega una reclamación que es superior a lo que tengo en capital,
Es decir, cuando quedan números negativos o números rojos, ahí voy a decir que cae en ruina, ¿sí? A el tiempo en donde ocurre la ruina la denoto por tau. Entonces, todos los dividendos que pagué hasta antes del tiempo de ruina, todos esos traídos a valor presente y calculando su valor esperado, lo que obtengo es la función de valor. Entonces, lo que queremos hacer es justamente maximizar la función de valor, porque esto lo que va a hacer es justamente maximizar el monto total de los dividendos que pago, ¿sí? Entonces, pues como les mencioné, el problema de dividendos lo que busca es justamente maximizar la función de valor o maximizar el monto de los dividendos pagados. Y bueno, dentro de todas las estrategias admisibles, hay una en particular en la cual vamos a prestar atención. Esta estrategia es conocida como estrategia de barrera. Y lo que tenemos aquí es un ejemplo de cómo funciona. Básicamente lo que dice la estrategia de barrera es fijar un monto y todo lo que entre de primas que superen, que el monto acumulado supere esa barrera, todo eso lo voy a pagar en forma de dividendos. De tal modo que, pues como pueden ver, aquí debajo de la barrera es lo que sería el capital de la aseguradora y lo que está por arriba serían los dividendos que voy pagando. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿por qué nos interesa saber esto? Porque en particular esas estrategias de barrera se optimizan, es decir, la función de valor se optimiza bajo esta estrategia cuando se satisfacen estas condiciones. Y esta condición lo que dice es el valor mínimo de la derivada de la función coescala asociada al proceso. Entonces ya vamos viendo la importancia de las funciones coescalas, ¿sí? Porque si yo minimizo, si encuentro el valor mínimo de la función coescala, y ese valor lo tomo como la barrera de mi estrategia, entonces estaría teniendo ya un modelo optimizado, ¿sí? Entonces, pues el objetivo va a ser justamente calcular esta barrera óptima. Pero claro, esto para nada va a ser sencillo. Para ver un poco más de aplicaciones de las funciones coescala, tenemos aquí un ejemplo de cómo se representa la probabilidad de ruina mediante funciones coescala. Y esto es la probabilidad de ruina de un modelo de Kramer-Lundberg. El modelo de Kramer-Lundberg fue el primerito que les mostré, no el perturbado, el que no tenía el factor browniano. Y vean qué sencilla es la expresión. Solamente basta con calcular el primer momento del proceso, perdón, el primer momento del proceso al tiempo 1 y la función coescala y listo, ya podemos tener de forma exacta la probabilidad de ruina, ¿verdad? Y además, como les mostré hace unos momentos, tenemos la función de valor, la cual se optimiza en el valor A. Y esta función de valor, además de eso, es conocida y se expresa en términos de funciones coescala, ¿sí? Y es la que tenemos en la expresión 2.7, que realmente basta con conocer la función coescala, derivarla y listo. Básicamente ya tienes tu función de valor. Y esto es de suma importancia y muestra la gran utilidad que tienen las funciones coescala. Pero vamos a tener un gran problema. Para el primer modelo, el de Kramer-Lundberg que les mostré, pues si queremos calcular la función coescala, pues tendríamos que resolver esto que tenemos aquí. Lo cual, pues definitivamente no es para nada sencillo y de hecho en muchas ocasiones no vamos a poder obtener una expresión analítica, una expresión explícita. Y pues desde luego son cálculos bastante complejos. Imagínense esto si yo lo quiero llevar a la práctica, lo complicado que puede ser. Y para otro caso, supongamos por un momento que las reclamaciones se conoce su distribución y tiene distribución de Pareto. Sabemos que de la distribución de Pareto no se conoce la transformada de Laplace. Esto lo que va a hacer es que no podamos calcular la transformada de Laplace de la función coescala y por supuesto no vamos a poder calcular la función coescala. Y pues aquí podemos ver el problema en el que nos estamos metiendo, porque hay muchas, no de todas las distribuciones se conoce su transformada de Laplace, y mayormente las que se usan para modelar justamente los pagos de reclamaciones son de son con estas características, ¿sí? Y pues bueno, aquí vamos viendo el gran problema que tenemos.
Y esto lo que prácticamente será obligado a hacer si queremos llevar esto a la práctica será utilizar aproximaciones numéricas, ¿sí? Y bueno, pues con esto ya vamos a hablar un poco acerca de la metodología necesaria para aproximar coescalas, ¿sí? En general, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a buscar hacer con esta metodología, va a ser hallar una sucesión de procesos de Levy que tengan una función coescala conocida, pero también que sea fácil de calcular, porque no voy a cambiar una cosa que sea igual de difícil que la otra, ¿sí? Entonces, que sea fácil de calcular y que esta sucesión de procesos converja al proceso que quiero aproximar y que además, pues también las converjan, con lo cual yo pueda sustituir el proceso original por esta sucesión de procesos y trabajar con la sucesión, de hacer a un lado este proceso que es difícil y complicado y trabajar con este otro proceso o esta otra sucesión de procesos que es mucho más simple. Y bueno, pues, ¿cuál es esta sucesión de procesos? Bueno, pues recuerdan que les comenté las distribuciones tipo fase, no fue por casualidad. Aquí tenemos el porqué de las distribuciones tipo fase. Si tomamos exactamente el mismo modelo, el Cramér-Lundberg perturbado, pero le agrego nada más la condición de que la distribución de los saltos sea de tipo fase, con esto logro reducir a esta expresión nada más en el exponente de Laplace, ¿sí? Pero más aún, ¿por qué esta sucesión este proceso es importante? Porque se sabe, hay un resultado muy importante que nos dice que todo proceso de Levy espectralmente negativo se puede aproximar mediante una sucesión de procesos de esta forma, ¿sí? Entonces, eso está genial porque ya sabemos la sucesión de procesos que necesitamos para hacer las aproximaciones. Y más aún, ¿se acuerdan de que les mencioné que tenía que ser una función con escala fácil de calcular? Bueno, pues se puede demostrar que la función coescala de este proceso es justamente la que tenemos aquí en 3.11. Se ve bastante intimidante esta expresión, pero si prestan atención, no pasa de calcular unas sencillas derivadas y unas sumas. Y eso es todo. Básicamente es todo lo que necesitamos para poder calcular estas funciones coescala, lo cual, esto incluso llevado a la computadora, es muy fácil de implementar. Entonces, pues básicamente ya tenemos la tarea hecha, ya tenemos nuestra función coescala. Además, si existe una ecuación que, de hecho, creo que aquí me la salté, perdón. La ecuación, si igualamos el exponente de Laplace igual a Q y resolvemos y calculamos todas las raíces de esta ecuación, si todas las raíces de esa ecuación son distintas, entonces la coescala se reduce a esto. Y esto, no me van a dejar mentir, pero esto ya es, digo, si tienen tiempo hasta manita lo pueden hacer. Es muy fácil de calcular. Y claro, esto no es nada más de casualidad que se les estoy mostrando. No solamente se sabe que las funciones coescala, perdón, que los procesos de Levy espectralmente negativos pueden ser aproximados por sucesiones de procesos de Levy con saltos tipo fase, sino que además, si conocemos que estos procesos convergen y además mantienen el mismo coeficiente gaussiano, ¿se acuerdan del factor browniano que tenía un sigma por ahí? Si satisfacen estas características, entonces podemos garantizar que la sucesión de funciones coescalas también va a converger a la función coescala original. O sea, las coescalas asociadas a cada elemento de la sucesión de procesos, esta sucesión de coescalas converge a la coescala original, a la coescala que quiero aproximar. Y pues creo que este resultado nos dice el porqué de utilizar este tipo de procesos. Pero pues realmente nunca les dije cómo obtener esta sucesión de forma explícita. Les mostré la forma de cada uno de los procesos, pero no les mostré la sucesión, no les mostré los parámetros de cada uno de estos procesos. ¿Cómo vamos a obtener estos parámetros? Pues bueno, sabemos que, bueno, suponiendo que conocemos el valor de la tasa de prima C, el valor de lambda y de sigma, lambda representa la tasa de frecuencia de reclamaciones y sigma es mi factor gaussiano, mi componente, el factor de mi componente browniano.
Si conocemos esto, lo único que nos va a faltar conocer son los parámetros de la distribución de los saltos de cada elemento de la sucesión de procesos. Y pues, ¿cómo obtenerlos? Pues bueno, pues aquí vamos a hacer uso de un algoritmo bastante famoso, conocido como algoritmo EM. ¿Sí? En general, el algoritmo EM se utiliza para aproximar los estimadores de máxima verosimilitud de una distribución cuando no tenemos información suficiente para poder calcularlos. En general, para poder calcular los estimadores de máxima verosimilitud de una distribución tipo fase mediante el algoritmo EM, perdón, una distribución tipo fase en general, no mediante el algoritmo EM, sino que de forma general necesitamos conocer todas las trayectorias. ¿Recuerdan que una distribución tipo fase es el tiempo de absorción de una cadena de Markov? Pues bueno, necesitamos conocer toda la información de las trayectorias para poder calcular los estimadores de máxima verosimilitud. Pero esto, cuando solamente me dan los tiempos de absorción, desde luego no lo voy a poder conocer. Y claro, esto me va a llevar un problema bastante difícil de resolver de forma general, pero para las distribuciones tipo fase esto se resuelve mediante el algoritmo EM. Lo que se hace es, pues bueno, tener los datos provenientes de una distribución tipo fase. Desde luego no tenemos toda la información de las cadenas, de la cadena de Markov asociada, perdón. Y al aplicar el algoritmo EM, lo que obtenemos es una aproximación de los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros de la distribución tipo fase de donde provienen los datos. Pero esto yo lo quiero hacer de forma general, no solamente para distribuciones tipo fase, sino de forma general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, ahora suponiendo que tenemos datos no de una distribución tipo fase, sino que tenemos datos provenientes de cualquier otra distribución asociada a una variable aleatoria no negativa, y desde luego, pues ahora sí que tener un tamaño de muestra lo suficientemente grande. Al aplicar el mismo procedimiento del algoritmo EM, lo que vamos a obtener cuando el algoritmo converja es son los parámetros de una distribución tipo fase que se aproxima a la distribución original de donde provienen los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a obtener los parámetros de una distribución de tipo fase, que si tú calculas, por ejemplo, su densidad, esa densidad va a tener una forma muy similar a la distribución F original. Y pues bueno, de aquí la importancia de este algoritmo, porque esto me permite hallar los parámetros de una distribución tipo fase que aproxima a mi distribución original. Y pues bueno, lo que hacemos en todo esto que les platiqué, lo que hacemos con el algoritmo realmente es obtener los parámetros de la distribución de los saltos de un elemento de mi sucesión de procesos, ¿sí? Es decir, en cada iteración del EM obtengo parámetros y con cada uno de esos parámetros puedo construir un proceso diferente, con lo cual construiré toda una sucesión que al final, por la teoría que les mostré anteriormente, esta sucesión va a converger al proceso original, al proceso con saltos de una distribución F general. Y bueno, pues ya con esto, con todo lo que les platiqué, podemos establecer esta metodología para aproximar funciones coescala. Nada más recordemos que el proceso objetivo, el proceso que queremos aproximar es es el Kramer-Lundberg perturbado, ¿sí? Como tal, la metodología es la siguiente. El primer paso será aproximar la distribución de los saltos de mi proceso original. ¿Cómo? Mediante el algoritmo EM que les platiqué anteriormente. Con esto vamos a obtener unos parámetros. Estos parámetros son alfa y t, y estos parámetros me van a permitir calcular posteriormente el exponente de Laplace del proceso, ¿sí? Esto será una aproximación del exponente Laplace de mi proceso original. Desde luego aquí habría que asignar ciertos valores a C, sigma y lambda para poder completar este exponente. Pero ya tenemos todo. Después de esto, tenemos que resolver la ecuación psi igual a q, exponente igual a q, calcular todas las raíces
Y como les mencioné anteriormente, si todas las raíces son diferentes, entonces podemos calcular la función coescala con la expresión 3.15, que es muy sencillo. Entonces, recapitulando, basta con que apliquemos el algoritmo EM, obtenemos los parámetros de una distribución que aproxima a mi distribución de saltos original, calculamos el exponente de Laplace y posteriormente calculamos mi función coescala o la aproximación de mi función coescala. Y listo, eso es todo. Esa es toda la metodología que se necesita para hacer este tipo de aproximaciones. Pero bueno, pues vamos a ver cómo utilizar, cómo implementar todo lo que les platiqué de forma numérica. En primer lugar, vamos a aproximar la distribución de los saltos, que es una de las partes más difíciles de toda esta metodología. Como tal, pues yo elegí 3 distribuciones diferentes, una log normal, una Pareto y una Burr. Y lo que les voy a mostrar a continuación es cómo una distribución tipo fase puede aproximar a cada una de estas distribuciones, ¿sí? Esto lo hice mediante R. En R existen 2 funciones que nos permiten aproximar en distribuciones continuas, no negativas, con distribuciones tipo fase, y son estas funciones, la phfit.density y phfit.point. Estas desde luego varían en tiempos de convergencia, algunos son muy rápidos, otros muy lentos. Aquí podemos ver que phPoint para esta aproximación me tomó 472 minutos, lo que equivale a casi 8 horas, lo cual pues fue bastante tiempo, aunque claro, también varía el, el sistema de cómputo que estés utilizando, ¿verdad? Y bueno, pues no voy a entrar en tanto detalle en este cuadro, sino que me voy a enfocar en las aproximaciones. Bien, aquí en primer lugar tenemos la aproximación de la densidad log normal, ¿sí? No sé si se alcanza a ver en sus pantallas, pero lo que deberían estar viendo es una línea continua de color negro, esa es la densidad original, y las líneas punteadas lo que son densidades de distribuciones tipo fase, ¿sí? P lo que es el tamaño de la matriz T, si es de 9 por 9, de 15 por 15, 50, 50, y a esto lo conocemos como fases, ¿sí? Como fases del proceso. Las fases son bueno, ya en términos de la cadena de Markov, serían los estados no absorbentes de la cadena de Markov. Y bueno, aquí utilicé 3 diferentes distribuciones tipo fase para hacer esta aproximación. Y podemos ver, por ejemplo, que para P igual a 9, la aproximación no fue tan buena. Para P igual a 15 ya nos acercamos bastante a la densidad original, pero para P igual a 50 prácticamente dibujamos una línea sobre otra, ¿sí? Ya resultó ser una muy buena aproximación. Podríamos pensar que aumentando el número de fases, el número de P, voy a obtener una mejor aproximación, pero este no fue el caso para la aproximación que hicimos de la densidad Pareto, ¿sí? Como podemos ver aquí, tenemos una densidad Pareto que, pues bueno, para P igual a 3 y P igual a 3 y 5, la distribución tipo fase se dibuja casi encima de la distribución original. Pero para P igual a 9, que es el número mayor de fases, pues toma una forma muy distinta, ¿sí? Lo cual pues nos dice, aquí sería un contraejemplo a la idea de pensar que aumentando el número de fases vamos a tener una mejor aproximación. Y bueno, esto no se vio tanto en la aproximación a la densidad Burr, pero de igual forma, aquí hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Aquí utilizamos 5, 15 y 50 fases, ¿sí? Podemos ver que para 5 nos alejamos bastante de la forma original de la densidad Burr, pero para 15 y 50 casi no hay diferencia. Pero en lo que sí hubo diferencia fue justamente en los tiempos para obtener estos resultados. Les comentaba que ese de P igual a 50 me tomó casi 8 horas y prácticamente P igual a 15 fue la mitad de ese tiempo. Y esto pues en términos prácticos pues también es un factor que tenemos que tomar en cuenta, el tiempo de convergencia. Y bueno, pues el siguiente paso de la metodología que les mostré, ya aproximamos las densidades, las distribuciones de los saltos, y bueno, lo que sigue es calcular el exponente de Laplace. Aquí tomando C igual a 5, lambda igual a 5 y sigma igual a 5,
El siguiente paso era calcular el exponente de Laplace. Y aquí, mediante unas funciones de MATLAB, también calculé lo que sería igual una aproximación de mi exponente de Laplace original, o sea, del exponente de Laplace del proceso con saltos de tipo Pareto, y el proceso con saltos tipo fase. El de azul es el proceso de saltos tipo fase. Y en este momento me van a preguntar, oye Fermín, pero es que no veo ningún proceso de gráfica del color azul. Y la respuesta es porque prácticamente una se dibujó encima de la otra, ¿sí? Esto quiere decir que obtuvimos una muy buena aproximación de el exponente de Laplace original. Y esto, pues claro, aquí ya tenemos una prueba de las ventajas que tiene este proceso, este método, perdón. Y claro, esto ya como último paso, pues era justamente, ya teniendo el exponente de Laplace, era calcular la función coescala, ¿sí? Y la función coescala es la que tenemos a continuación. Tenemos dos gráficas. En una la estoy comparando con la coescala que se obtiene de una metodología tradicional de inversión de transformadas de Laplace, que es conocida como el algoritmo de Gaber-Stephens. Y esta, pues bueno, aquí podemos ver que en valores chiquitos se obtuvieron resultados similares y ya conforme vamos creciendo ya se empiezan a notar más las diferencias. Pero de igual forma podemos ver que ambos resultados son similares, lo cual pues es un punto a favor también de nuestra metodología. Y bien, por último, les había hablado de la función de valor, ¿sí? Que se podía expresar en términos de funciones coescala. Aquí les tengo esta expresión, que es justamente la expresión en términos de función coescala. Y al final, pues obtenemos esta gráfica, que es justamente la función de valor graficada en tres diferentes barreras, ¿sí? En color negro tenemos a lo que sería la barrera óptima, lo que obtenemos de minimizar la derivada de la coescala que les presento aquí. Y después otros dos valores, uno por arriba y otro por debajo de mi valor óptimo. Y podemos ver que en ambos casos estas funciones se sitúan por debajo de mi función de valor evaluado en mi barrera óptima, ¿sí? Lo que, pues, desde luego indica que la función se está maximizando. Claro, habría que calcular cientos o miles de gráficas más para ver de mejor forma esto, pero al menos con esos dos ejemplos creo que tenemos la idea general. Y bueno, pues prácticamente eso es todo. Al final, lo que yo ya pude hacer es calcular la función de valor de mi proceso de Levy mediante procesos de Levy con saltos tipo fase. Y bueno, pues pasan ya para concluir con esta presentación algunas breves conclusiones, ¿sí? En general, pues ya les presenté las principales características de un proceso de Levy espectralmente negativo, de las funciones coescalas y algunas de sus propiedades. Además, pues pudimos ver el algoritmo EM y la metodología que usamos para hacer las aproximaciones de los parámetros que aproximan a una distribución F asociada a una variable aleatoria no negativa. Y por último, pues les mostré un ejemplo numérico de la metodología justamente para aproximar las funciones coescalas de mi proceso de riesgo de Levy. ¿Sí? Pero claro, hay más cosas que son importantes de mencionar aquí. Tenemos que el algoritmo EM, en muchas de las aproximaciones que hicimos, fue más rápido para aproximar, fue más rápido en converger, perdón, cuando utilizábamos un número pequeño de fases. Pero además, al ir aumentando el número de fases, no siempre implicó en un mejor resultado y tampoco en diferencias entre una aproximación con un menor número de fases. Y pues esto nos hace pensar que pues generalmente va a ser mejor trabajar con un número pequeño de fases. Y desde luego, pues como les mencioné en el caso de la aproximación de la distribución de Pareto, el aumentar el número de fases no garantiza una mejor aproximación. Y ese es un resultado muy importante y a tener en cuenta, porque nuevamente aumentar el número de fases puede aumentar
en gran medida el tiempo de convergencia de mi proceso. Y claro, una de las principales ventajas de todo lo que les mencioné es que no entré en los detalles teóricos del algoritmo EM, pero lo que les tengo que mencionar es que esto lo puedo utilizar con datos reales. Es decir, si yo tengo una muestra real, en el contexto de mi problema, una muestra o datos reales de montos de mis reclamaciones, yo puedo utilizar esta metodología y aproximar la distribución de mis datos originales mediante una distribución tipo fase y aplicar todo lo que les mostré anteriormente, aproximar las funciones de valor, aproximar las funciones Quest-Scala, etc. Pero claro, no todo está resuelto en lo que les comenté. Tenemos varios problemas abiertos que quedan al terminar todo este trabajo. Uno de ellos es justamente el de establecer un criterio para poder determinar el número de fases con el cual voy a realizar la aproximación. Como yo realmente les mostré varios ejemplos, pero no se podía ver en cuál de ellos, o sea, más que nada un criterio en el cual elegir el número de fases. Y esto pues es importante tener en cuenta, porque es un problema muy difícil de resolver. Por otro lado, también sería muy útil poder extender esta metodología para no solo procesos de Levy de la forma de un Kramer-Lundberg perturbado, sino procesos de Levy espectralmente negativos más generales. Y por supuesto, lo último que les mencioné ahorita en las conclusiones era justamente utilizar esta metodología con datos reales, pero para eso vamos a necesitar utilizar inferencia en procesos, lo cual pues desde luego va a subir de nivel la complejidad de este problema, pero claro, sería muy interesante poder complementar esta metodología con inferencia y pues poder obtener resultados ahora con datos reales. Y bien, pues bueno, esto ha sido todo lo que les vengo a platicar el día de hoy. Espero en verdad que haya sido de su agrado esta presentación, que hayan podido entender las ideas principales de todo este trabajo que realicé. Y nada, realmente agradezco mucho al comité organizador de este evento que pues me permitió presentar este trabajo y pues nada, quedo atento a cualquier duda que tenga y muchas gracias por su atención. Bueno, pues le agradecemos a Fermín Eduardo, le agradecemos su interesante charla. Y pues si tienen algunas preguntas, bueno, hasta ahora no hay ninguna pregunta publicada. Pueden levantar la mano si quieren preguntar. También pueden hacerlo pues mediante la opción de levantar su mano. Por favor. Bueno, pues, bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, yo nada más Correcto. tengo ahí, perdón, yo nada más tengo alguna pregunta. Este fue un resultado de tu tesis. ¿De qué nivel fue? ¿De maestría? Licenciatura. De Licenciatura. licenciatura, sí. Ah. Y bueno, y también dices que mencionaste que hay algunos todavía trabajos pendientes. ¿Tienes Claro. pensado continuar, digamos, por ejemplo, si estudias tu maestría, piensas trabajar en esta misma dirección? Realmente no lo tengo muy bien definido. Sí me gusta, o sea, si voy a enfocar mi maestría en este mismo tema, no estoy muy seguro, pero realmente lo que me interesa son justamente las aplicaciones. Las aplicaciones, no necesariamente en el problema de dividendos de Definetti, sino en problemas relacionados a finanzas, ¿sí? Así como les mostré expresiones de funciones de valor con Quest-Scala, también se conocen resultados, pero en finanzas. Y bueno, quizás yo en ese sentido pueda enfocar mis estudios
para continuar pues investigando en línea con la metodología. Más que nada lo que me interesa es la metodología. Aquí pues les mostré un ejemplo en el problema de dividendos de Sfinetti porque realmente en forma general era uno de los más sencillos para el nivel de licenciatura, pero pues ya quizás en un nivel más avanzado podamos aplicarlo en temas mucho más interesantes. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, aquí hay una pregunta de José Emanuel Gómez. La pregunta es, ¿esta metodología puede aplicarse para calcular el VAR o el CBAR? Bueno, así es como dice, el VAR o el CBAR. Supongo que tú has de entender a qué se refiere. Sí, como tal, si no te puedo, realmente no te puedo garantizar que si yo calculo el VAR de pues, mi sucesión de tipo fases, de procesos con saltos tipo fase, voy a obtener una aproximación del VAR de mi proceso original, ¿sí? Si hablamos de los montos y queremos calcular el VAR, no te lo puedo asegurar porque, bueno, en esa línea no fue un tema que abordé en mi tesis. De forma intuitiva te podría decir que sí podríamos hacer el intento por aproximar este VAR, dado que en general el VAR pues, depende de la distribución original de los datos. Y si lo que tengo es una aproximación de mis datos, de la distribución original, pues puede ser que al calcular el VAR de esta aproximación también obtenga una aproximación del VAR, pero a ciencia cierta no te lo puedo afirmar con seguridad porque no fue un tema que abordé en este trabajo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que también pueden levantar la mano si quieren preguntar algo. De nada. Muchas gracias por la pregunta. Hay una pregunta en el chat, Edilberto. ¿Dónde está? No la veo. Bueno, aquí vi una pregunta, pero fue la que ya le hice. No sé si hay alguna otra en otro lado. Es decir, en otro lado del chat. Era esa, era la que ya leíste, perdón. Bueno. Excelente. Bueno, bueno, entonces, pues parece que ya no hay más preguntas. Bueno, pues le agradecemos a Fermín Eduardo su interesante charla. No sé si quieres decir algunas palabras finales, Fermín. Pues realmente nuevamente agradecer a todos su presencia. De verdad que a pesar de la distancia, de las dificultades de esta contingencia, me da mucho gusto que podamos compartir todos momentos como este. Al final, pues creo que los medios tecnológicos pues están a nuestro favor en ese sentido. Y pues qué bueno, estoy muy feliz de poder haber hecho llegar este trabajo que realmente fue una parte muy importante al final de mi carrera. Que pues bueno, es un trabajo que quería compartir con más personas y pues la verdad les agradezco a todos los que organizaron este evento que me hayan dado esta oportunidad. Muchísimas gracias y espero que de verdad todos estén muy bien. Muchas gracias, Fermín, igualmente. Bueno, pues entonces ya con esto terminamos esta segunda ponencia. Todavía tenemos una ponencia más sobre sobre redes neuronales. Entonces, aproximadamente en 10 minutos empezamos. Entonces, entonces pues están cordialmente invitados a continuar con nosotros.